Bueno, mientras está preparándose esto, aprovecho para hacer algunos comentarios iniciales. Obviamente gracias a la Fundación Bases por este trabajo que hace, a la Universidad Católica de Rosario y a todos los que organizan este evento, que me parece extraordinario. La última vez que estuve acá fue en el 2014 y había estado antes en el 2012. Así que en comparación con esas dos les quiero advertir que en esta presentación no voy a hablar bien de ningún exministro de Economía de la Argentina, y tampoco voy a hablar bien de ninguna moneda fiduciaria del mundo, así que quédense tranquilos por ese lado, a los que alguna vez interpretaron que lo hice. Bueno, en segundo lugar, desde el año 2014, como que creo que a todos a nivel individual nos han pasado cosas lindas, o sea, estamos acá, estamos disfrutando de este evento. Sin embargo, no quiero dejar de recordar que lamentablemente el año pasado, o a principios de este año, perdimos a Juan Carlos Kachanowski, que ha sido una gran motivación, una gran inspiración para todos los que estamos en este mundo de las ideas, y creo que hay que recordarlo. Y también, después del 2014, perdimos a Tomás Bulat, ¿no? que también yo le quiero rendir un homenaje, porque me parece que todos los que nos interesa la economía, me parece que especialmente a los más jóvenes también, ha servido como fuente de inspiración y de interés en estos temas que tanto nos preocupan, ¿sí? Así que, bueno, eso por el lado de lo que quería comentar. Como verán, el título de mi ponencia en el cronograma dice Rothbard en Buenos Aires, y lo he cambiado un poco hacia algo un poco más complejo o largo. Es el análisis del intervencionismo en Rothbard y su aplicación a la economía argentina. Básicamente la idea de decir Rothbard en Buenos Aires quería decir, imaginémonos que Rothbard viniera a la ciudad de Buenos Aires y viera a la Argentina, ¿qué diría? Pensándolo bien, tendría que haber puesto Rothbard en Mendoza, porque se subiría a una cordillera y nos miraría, ¿no? De Buenos Aires por ahí es más difícil. Pero bueno, le puse esto análogamente por ahí a mis presentaciones anteriores. Siempre hago un foco más bien en lo práctico y la realidad, ¿no? O sea, siempre, esto también ha sido un orden espontáneo, no es algo deliberado, pero tomo autores, tomo principios y ideas que están en la tradición austríaca y busco relacionarlas con la realidad. Y esto es un poco lo que voy a tratar de hacer en esta charla, ¿no? Pero bueno, antes que nada hablemos un poquito de Murray Rothbard, de Murray Rothbard, un personaje, digamos, muy especial, muy polémico dentro y fuera de la escuela austríaca, ¿sí? Por ejemplo, Huerta de Soto decía, de Rothbard, ¿sí?, que él ya había leído sus trabajos cuando lo conoció por primera vez, pero destacó su extraordinaria simpatía personal, entusiasmo inagotable y sorprendente erudición, ¿sí?, que hacían que fuera una fuente indescriptible de placer intelectual comentar y discutir con él no solo los temas más vivos, polémicos e interesantes de la ciencia económica, sino también muchos otros. Yo creo que en este punto Huerta de Soto además ha tomado ese ejemplo porque tiene estas mismas características personales, una persona muy espontánea, bueno, culta y divertido charlar con él. Ron Paul, ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, cuando muere Rothbard dice: Estados Unidos ha perdido a uno de sus más grandes héroes, Murray Rothbard. En sus 25 libros y miles de artículos, para no hablar de su ejemplo personal, Murray fue una inspiración. Con su partida, todos los que valoramos los derechos individuales y nos oponemos al Estado bélico y de bienestar, seremos los que más vamos a sufrir. Murray era un economista austríaco de primer nivel que influenció a miles de estudiantes. Yo fui uno de ellos. Él me motivó en mi lucha política contra la guerra, la inflación y el gobierno grande. Así que para que veamos un poco tal vez una pequeña deuda intelectual que hay con este autor. Rothbard escribió varios libros que por ahí algunos ya se mencionaron. La Gran Depresión, que tuve el placer de traducir al español, gracias a Unión Editorial, ¿sí? What Has Government Done to Our Money, que acá en Argentina lo traducimos como moneda libre o controlada. Se ve que la editorial no tenía ganas de vender el libro, entonces le puso ese título, en vez de ponerle el maravilloso ¿qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero? ¿Sí? Su tesis doctoral fue El pánico de 1819, también transformado en libro, muy interesante porque también hace una aplicación de la teoría austríaca a la crisis y el pánico financiero que Estados Unidos vive en 1819 y encuentra que la solución a la crisis fue rápida precisamente porque el gobierno no se puso de acuerdo para llevar adelante políticas activas de recuperación.
Entonces, como no hizo nada el gobierno, la economía se terminó recuperando. El libro que quiero tratar hoy, es ese, no, anterior, Poder y Mercado, ¿sí? Un libro recientemente traducido al español, ¿sí? Por Unión Editorial, en donde Rothbard hace un análisis general y pormenorizado del intervencionismo en sus diferentes, digamos, manifestaciones, ¿sí? Ahora sí podemos pasar. Versus. Creo que lo más fundamental del libro, lo que todo el mundo va a encontrar ahí, cuando lo lea, es esta tensión entre dos cuestiones que son, por un lado, lo voluntario, y por el otro lado, lo coercitivo, ¿sí? Lo coactivo, lo violento, en las palabras, en la retórica rothbardiana. Y acá tomo lo que decía por ahí Gabriel Zanotti ayer, que no sé si lo escucharon, cuando hablaba de el intervencionismo como una teoría general de la descoordinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el intervencionismo toca precios, y los precios son los mecanismos que tiene el mercado para coordinar, ¿sí? Rothbard habla de lo mismo, porque un precio es un acuerdo voluntario, ¿sí? Entonces, finalmente, lo voluntario termina siendo el mecanismo de coordinación. Es lo mismo, solo que al ponerlo en estos términos, su retórica pasa a ser diferente, ¿sí? Y por ahí, a algunos le puede resultar, a veces, hasta chocante, ¿sí? La diferencia entre lo voluntario y lo coercitivo es los medios para adquirir nuestros fines, pueden ser económicos o pueden ser políticos. Los medios económicos, esto también está en Mises, son los del mercado, los de producir algo para darlo a cambio de otra cosa, ¿sí? Una especie de armonía de intereses, mientras que los medios políticos son los que usan la fuerza del Estado para obtener bienes y servicios, ¿sí? Bien. Bueno, entonces uno de los primeros planteos va a ser la diferencia entre, o la relación que hay entre lo voluntario y la utilidad, ¿sí? Para Rothbard, el mercado maximiza la utilidad ex ante. Todos, cuando ingresamos en un intercambio, esperamos que ese intercambio nos genere mayor utilidad. No quiere decir que vamos a ganar más plata, puede ser cualquier tipo de utilidad subjetivamente entendida, ¿sí? Ahora, el punto es que el mercado cuenta con un sistema muy eficiente para maximizar la utilidad ex post. Claro. Para maximizar la utilidad ex post, el mercado cuenta con esta fantástica herramienta que he graficado aquí. ¿Sí? El profit and loss, ¿sí? Porque uno entra en un intercambio, ¿verdad? Y dice, bueno, qué bien, me voy a comprar estos zapatos made in Argentina de 5.500 pesos, ¿sí? Y a las 2 semanas, el zapato made in Argentina, producto de la protección industrial, se me rompió. Entonces, ex post, me di cuenta que compré una porquería y que mejor comprar algo por Amazon y que aunque tarde en llegar, ¿sí? Voy a pagar menos y me va a durar más. Esos son los mecanismos ex post. En este marco, si hubiera competencia, nuestro zapatero tendría que encontrar otra manera de hacer negocios, ¿verdad? El mecanismo de profit and loss es lo que permite los ajustes de los planes individuales para que terminemos satisfaciendo mejor las necesidades de todos. Bien, ¿cómo clasifica Rothbard el intervencionismo? De 3 maneras. Dice que hay una intervención autística, una binaria y una triangular, ¿sí? La intervención autística es cuando restringe a la persona propietaria de algo a usar ese algo solo para esa persona misma. Por ejemplo, la libertad de cultos, ¿sí? Si un gobierno dice, usted no puede ejercer este culto, bueno, básicamente te está restringiendo tu propiedad sobre vos mismo para ejercer ese culto adentro de tu propia casa y no más, ¿sí? Bien, ahora donde más se explaya es en los otros 2 puntos, en la intervención binaria y la triangular, ¿sí? Y ahí, claro, empieza a pasar, ¿no? Tenemos los impuestos, el gasto público, los controles de precios, los controles de productos. Dale un par más. ¿Sí? Como verán, es una cantidad innumerable de intervenciones binarias y triangulares, ¿sí? Una más, una más. Otra más. Otra más. Bien, hasta las leyes antitrust. Y esto es un recorte nomás de todo lo que van a encontrar en Poder y Mercado de Rothbard, que me olvidé de decir que era un libro que estaba pensado para ser parte de Man, Economy and State, su obra magna, y estaba pensado para publicarse en 1962 y terminó publicándose en 1970. Entiendo que porque los editores les pareció mejor así, porque si no iba a ser algo muy largo. Bien. Ahora vamos a ver algunas de ellas. Antes de ingresar en analizar algunas de estas que nos tocan especialmente a los argentinos, ¿sí? Que era un poco la idea, veamos lo primero. ¿Sí? Les dije que no iba a hablar bien de ningún ministro de Economía, voy a cumplir.
Este señor es Alfonso Prat-Gay, ¿sí? El ministro de Economía del gobierno actual en la Argentina. Y lo que ha dicho hace un tiempito fue esto, ¿sí? Nosotros no vamos a ser ni Moreno, pero tampoco queremos la ley de la selva. Para que el público internacional comprenda quién es Guillermo Moreno, Guillermo Moreno fue el secretario de Comercio Interior por alrededor de 6-7 años del gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, y es un hombre que está un poco desequilibrado, ¿sí? Está un poco desequilibrado, no razona bien, y era un intervencionista desequilibrado. Entonces era una persona muy violenta y muy autoritaria. Entonces, con eso ha asociado Prat-Gay un extremo de las cosas. El intervencionismo violento no. Pero Prat-Gay dice, pero tampoco queremos la ley de la selva, asociando la ley de la selva a el orden espontáneo de mercado, como ayer María también decía, ¿no? Si no está el gobierno, ¿qué nos podría pasar? Bueno, Rothbard ya le contestaba esto hacía 40, 50 años, en la próxima slide lo vamos a ver, cuando dice, no hay nada más lejos que la ley de la selva o la sociedad de la selva del mercado. En la ley de la selva lo que hay es un estado de inanición permanente, piensen en los animales que viven ahí, donde básicamente tienen que comerse a otro para sobrevivir, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con el mercado, donde el que sobrevive no es el que se come al vecino, ¿sí? Sino que el que sobrevive es el más apto, el que más se adapta y el que sirve a su prójimo. Fíjense la solidaridad, tal vez no deseada, pero inherente al sistema de mercado, ¿verdad? Es un sistema absolutamente solidario, porque cuando uno quiere el bien para sí mismo, en un mercado libre, tiene que hacerle bien al vecino. Bien, ahora podemos ir a algunas de los ítems que analizamos, que es, por ejemplo, los controles de precios. ¿Qué hace Rothbard cuando habla de controles de precios? Comete una herejía fenomenal. ¿Por qué? Porque utiliza un gráfico de oferta y demanda. Para los austríacos esto es algo por lo menos problemático, aunque los hemos ido incorporando, especialmente por lo que ha hecho Roger Garrison. Pero bueno, es muy sencillo, ¿no? Cuando hay un control de precios y el precio se pone por debajo del nivel que prevalecería en un mercado libre, va a aparecer la escasez, van a aparecer por lo menos 4 cuestiones que yo me acuerdo de Williams Ruiz, por ahí Daniel vos te acordás también, un amigo mío que estudió en Madrid y vivió en Venezuela 5 años, porque él es de Venezuela, entonces cuando volvió de la maestría estuvo ahí, ahora volvió a Madrid por suerte, decía que la cola era una institución socialista. Entonces, una de las consecuencias de los controles de precios es la cola, ¿sí? Es decir, la cola para comprar cosas, ¿sí? Bueno, otra es el mercado paralelo, otra es la corrupción y para Rothbard la distorsión de producción y asignación de factores. Esto es muy interesante, lo vemos muy claramente en el caso actual de la Argentina con las tarifas. Hace poco un compañero mío de trabajo me decía, yo estaba pagando 500 pesos de gas y ahora pago 5.000 pesos, ¿sí? O sea, claramente una diferencia importante, ¿sí? Y claramente un dato, ¿sí? ¿Por qué paga 5.000? Porque se ha tratado de liberar este control de precios que teníamos con el gas. Pero fíjense cómo esto puede llegar a distorsionar todas nuestras decisiones de consumo e inversión. Porque, por ejemplo, si uno va a comprar un auto, piensa en lo que cuesta la nafta. Si el gobierno controla el precio de la nafta, uno se compra un auto más grande y un auto que consume más, ¿sí? Cuando el gobierno deja de controlar la nafta, aparece el verdadero precio de las cosas y resulta que me compré un auto que no puedo mantener. Y eso pasa en todos los niveles. En una casa, ¿sí? En una empresa, ¿cuántas empresas se están quejando de que no pueden afrontar las tarifas? Entonces, ¿era real que esa empresa existiera o no? O dadas las restricciones de recursos, en realidad nunca debería haber empezado, o debería haber empezado alguna otra empresa con un mayor valor agregado. Digo, se distorsiona todo, ¿sí? Bien. Bueno, Rothbard menciona el tema de los mercados paralelos. Esto es algo que está recontra verificado. Por ejemplo, en los mercados del dólar controlado, ¿sí? Cada vez que los países controlaron el dólar apareció la conocida y amiga brecha cambiaria, de la cual nos despedimos hace un tiempo, ¿sí? Angola siendo el caso tal vez más grave, ¿sí? Y esto lo saqué de un manual de macroeconomía muy bueno, de Sachs y Larraín, que me parece muy claro. Y podemos pasar a la siguiente, que es nuestro caso, ¿no? ¿Qué pasó acá? De repente no había brecha cambiaria en enero del 2010, ¿sí?
De repente tuvimos una brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el precio del dólar en el mercado oficial y el precio en el mercado paralelo, gigantesca, que ha llegado a superar el 100%, pero como acá lo vemos en promedio mensuales, no se ve ese 100%, pero ha sido considerable, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que cambió? Ahí, dale un clic, ahí estamos. Ahí empezó el cepo y acá se terminó el cepo y se terminó la brecha cambiaria. Digo, es sencillo. El análisis rothbardiano se cumple a rajatabla. Concesión de privilegios monopolísticos. ¿A qué se refiere Rothbard con esto? Bueno, a que el gobierno le dice a un determinado sector, usted puede producir esto, pero usted no lo puede producir, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bien, beneficiamos al monopolista, le estamos dando un privilegio monopolístico, ¿verdad? Perjudicamos a los posibles competidores, ¿sí? Yo quería producir plástico, pero el gobierno no me deja porque dice que solo mi vecino puede producir plástico. Entonces yo me perjudico y tengo que buscar trabajo en otro lado. Y obviamente perjudicamos a los consumidores porque impedimos la competencia. Me pregunto a qué les suena este caso. ¿Alguna innovación que quiso entrar en la ciudad de Buenos Aires hace poco y no fue permitida? Uber. Bien. Uber. Uber es un caso que ilustra perfectamente lo que está pasando, o lo que Rothbard decía sobre los privilegios monopolísticos. Y dado lo perjudiciales que son estos privilegios monopolísticos, hay que migrar desde fuera Uber hasta a fuerza Uber, ¿sí? Para darle energía a Uber y que triunfe en esta lucha. Podemos pasar. Prohibiciones parciales, otro caso muy interesante, que es cuando el gobierno prohíbe un producto o servicio, pero no del todo. Por ejemplo, las leyes de horarios máximos, ¿sí? O las leyes de descanso dominical, ¿sí? Es lo mismo. Yo te permito trabajar 6 días, pero el séptimo tenés que obligadamente descansar. Esto obviamente perjudica al que quiere trabajar y al que se habría beneficiado de recibir esos servicios, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando en Rosario hoy, ¿no? Con la ley de descanso dominical, que seguramente los rosarinos me aportarán más precisiones. Y yo les digo que la buena noticia es que a futuro esto le va a generar un beneficio político a cualquiera que quiera liberar los horarios, como vemos en el caso de Madrid, que es la próxima diapositiva. La liberación de horarios comerciales crea 13.000 empleos en Madrid. Una vez que se eliminan estas prohibiciones parciales, empieza a haber mayor incentivo para producir. O sea, se puede producir, simple, no es que hay mayores incentivos. Antes no se podía. Bueno, así que en algún momento, quédense tranquilos que vamos a ver un boom de actividad económica gracias a esto. Tema de desempleo, tema aranceles, trato de ir rápido. Se ponen aranceles a la importación para proteger el desempleo, ¿verdad? Yo los invito a que igual cotejen con datos que esto no es así, que cualquier país, los países más abiertos no tienen más desempleo que los menos abiertos, así que tampoco esto se da. Pero Rothbard lo lleva al absurdo y dice, bueno, imaginemos que 2 personas que comercian entre sí se ponen aranceles hacia afuera del 1000% o del infinito por ciento, ¿sí? Bueno, probablemente va a caer el desempleo entre estas 2 personas. ¿Por qué? Porque van a tener que trabajar 23 horas de 24 para proveerse de los bienes que necesitan. Es decir, vas a aumentar el empleo, es decir, la necesidad de horas que tenés que trabajar, pero al costo de hacerte tremendamente pobre. Y cita Rothbard a Henry George en una fantástica cita que dice, ¿de qué nos previene la protección arancelaria? ¿Qué quieren defender? Lo que previenen, o sea, el comercio no es una inundación, que alguien nos tenga que proteger de la inundación. Es la acción humana. Y la acción humana aparece porque hay ventajas mutuas, ¿sí? Como muestra el gráfico siguiente. Este es un gráfico que, como verán ahí, Inversor Global es donde trabajo yo, que hice el gráfico en base a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que están desesperados porque algún producto importado entre al país a través de un sistema que se llama puerta a puerta, que supongo, no lo sé, pero supongo que cualquier europeo, peruano, latinoamericano o norteamericano usa sin ningún tipo de restricciones, ¿sí? Bueno, acá queremos normalizarlo un poco el sistema. Y esto es lo que se ve. Que si no hubiera aranceles en absoluto, podríamos comprar bienes y servicios hasta con un 78% de descuento, ¿sí? Bien, entonces no hay que protegernos de esta plaga, porque esta no es una plaga, ¿sí? Es algo muy beneficioso para todos los consumidores. Bueno,
Por otro lado, otro tema que toca Rothbard, y voy a ir muy rápido, es el de la corrupción, que está ilustrado acá por este señor que se llama José López, que era subsecretario de Políticas Públicas y fue encontrado con un bolso de 9 millones de dólares que nadie sabe de dónde sacó. Pero hay dos dimensiones de la corrupción, o dos dimensiones del soborno que pone Rothbard. La primera es un soborno invasivo, aquel en el cual el empresario busca eliminar a la competencia comprando un privilegio estatal. Pero el otro es un soborno defensivo, ¿sí? Cuando compramos un permiso después de que alguien prohibió la operación, es como si tal vez un supermercado rosarino pagara una coima para trabajar los domingos. Claramente nos parecería que por ahí es un problema, que es inmoral, que es ilegal, pero a la larga se beneficiaría el tipo que quiere trabajar y la gente que recibe los beneficios de que esta persona trabaje. En ese sentido nos acercamos al libre mercado. Bueno, los impuestos, rápido, leo la última frase, este tema de la retórica que yo les decía al principio, ¿no? La retórica rothbardiana es comparar los impuestos con la delincuencia. Impuestos es robo, casi que es un meme libertario esto, ¿verdad? No hay diferencia en la naturaleza y efectos de los impuestos y la inflación por un lado y los robos y las falsificaciones por otros. Yo diría, esto dejémoslo para el debate, creo que hay opiniones para un lado y para el otro, ¿sí? Lo cierto, lo más importante es estas tres consecuencias, ¿sí? 1, 2, 3. Los impuestos generan pérdida de eficiencia, los impuestos generan el problema de la distribución que no aparecería en el mercado libre porque todo lo que se produce se intercambia y no hay distribución, no hay nada que distribuir, todo se produce y se distribuye o todo se produce y se intercambia. Y por último, muy interesante este punto, les recomiendo que lo lean porque como no hay tiempo no lo voy a poder explayar, es la imposibilidad del traslado de los impuestos de las ventas a los precios. Y esto tiene que ver con lo que decía Bob Murphy ayer, ¿sí? Cuando habla del triángulo, ¿sí? Y lo que está abajo eran esas 100 onzas de oro que pagaba el consumidor. Y ese era un estado de equilibrio. En el estado de equilibrio los precios están dados por lo que paga el consumidor. Y no te van a pagar más porque te hayan puesto un impuesto. Aceptar que los impuestos generan suba de precios es aceptar la teoría de los costos de producción para determinar precios, y eso es un error que en realidad ningún austríaco, pero ningún economista del mainstream debería cometer tampoco. Así que, bueno, y fíjense en la Argentina cómo estamos en impuestos, digamos, somos el segundo país que más tasa de impuestos le cobra a las empresas si es que medimos los impuestos pagados sobre las ganancias. O sea que todos estos problemas de distribución, de pérdida de eficiencia y de imposibilidad de los traslados, los vemos. Como no se puede trasladar el impuesto, Rothbard dice que los impuestos castigan a los propietarios originales de los factores productivos. O sea que nosotros tenemos unos factores productivos muy castigados por la carga tributaria que es fenomenal. Así que bueno, con eso quiero concluir, tal vez con una frase que sea el análisis rothbardiano del intervencionismo es muy interesante y creo que está muy aceptado en la profesión económica en general. O sea, Rothbard en general es tomado como un outlier, un radical, y sin embargo muchas de las cuestiones que van a encontrar en este libro las van a ver también en otros libros de economía y en otras defensas del mercado que no sean necesariamente austríacas. Y por último, creo que su análisis es perfectamente aplicado y nos ayuda a entender muchos de los problemas de la Argentina pasada, de la actual y de la que seguramente va a venir. Así que muchas gracias por su tiempo y su atención y estoy abierto a preguntas. 2 preguntas, por favor.